Elevemos nuestro pensamiento a Dios, dándole gracias por nuestra vida, por todas las cosas bellas y maravillosas que hemos vivido hoy, por cada situación que hemos podido superar. Gracias por permitirnos reunirnos esta noche para compartir juntos nuestra experiencia, nuestros conocimientos y podernos edificarnos en esa luz, en esa sabiduría del Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. ¿Cuántos de nosotros en nuestro diario vivir, sin ir a otras vidas, sino a esta que estamos, hemos querido conocer o queremos conocer el futuro, el porvenir? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara? Si hay algo bueno para nosotros o hay algo malo también. Y esto viene desde las más remotas antigüedades de la humanidad. El querer conocer el porvenir. Muchos se apegan o aceptan como realidad la astrología. Entonces lo estudian lo que es los signos zodiacales, el horóscopo. Otros u otras personas van un poquito más allá y tratan de visualizar el futuro a través de las bolas de cristal o otros objetos similares, tratando de conectar su ser espiritual con el plano divino para que en ese desdoblamiento del alma, pues su espíritu pueda ver el porvenir. Otros prefieren la cartomancia o el tarot, y a través de las lecturas de estas cartas pues tratan de recibir mensajes de lo que les depara el futuro, tratando de llevarlo también a su presente. Si nosotros miramos a cada una de esas personas que se dedican a mirar la suerte, como le conocemos comúnmente en nuestra sociedad, tanto también aquellas personas que del lado de nuestra costumbre, de nuestra zona andina, no también miran la coca. Hay otros más avanzados que van a mirar el café, el cigarro y en fin, diferentes técnicas que les permite en un cierto grado pues tener una intuición de un porvenir personalizado. Normalmente esto no es para masas o humanidades o continentes o países, es más para personas individuales. Ya más adelante en este desarrollo de este tema vamos a ver si debemos confiar o no debemos confiar, qué precauciones tenemos que tener y todo aquello que Allan Kardec nos los va a codificar en el libro de los medios a través de las preguntas que va a realizar a la espiritualidad superior. ¿Pueden los espíritus conocer el porvenir?, pregunta Allan Kardec. Y la respuesta es: si el hombre conociera el porvenir, descuidaría el presente. Es una interrogante. Este es un asunto sobre el cual insistí siempre para obtener una respuesta precisa. Es un gran mal porque las manifestaciones de los espíritus no es un medio de adivinación. Si os empeñáis en querer una respuesta, se os dará por un espíritu duende. Es lo que decimos a cada momento. Y nos recomiendan ver el libro de los espíritus
en el ítem Conociendo el Porvenir, la pregunta 868, en la que los espíritus superiores van a ampliar esta respuesta y van a decir de que por qué no es dado a nosotros el ver el futuro tal cual quisiéramos. O sea, estar en contacto permanente, lo que qué nos va a pasar más ratito, más tarde o mañana o en la noche y todo eso. Y hay recomendaciones que nos van a dar en el libro de los espíritus también del por qué Dios no ha permitido que nosotros tengamos el porvenir como un presente. Y eso se da porque si bien cada uno de nosotros tiene la intuición y por esa intuición puede recibir cierta información de algo que puede pasar, positivo o negativo. Y es parte de esos dones maravillosos que Dios ha colocado en nuestro ser espiritual. Ahí en la foto tenemos a Baba Ganda, una de las médiums entre el siglo XXI que ha dado profecías no solamente para su tiempo, sino también para nuestro tiempo y de nuestro tiempo para el año, incluye el año 5265. ¿Y por qué Dios permite que ciertas personas nos puedan dar información tan precisa que nosotros en lo personal no lo podemos todavía aceptar o desarrollar o recibir? Por el estado evolutivo de nuestro ser espiritual marca la diferencia. Hay espíritus encarnados que ya están con esa evolución de la separación de la materia. Y entonces su ser espiritual es tan débilmente unido al cuerpo que se separa, sea en vigilia, o sea en despierto, ¿no? O sea en el estado de sueño, se separa. Y es el mismo ser espiritual del encarnado que ve el futuro. Por eso es que nos va a decir, no es necesario muchas veces el preguntar a tu guía mentor lo que te puede suceder mañana. Porque tú a través de la práctica de la mediumnidad, en esta expansión del alma, tú mismo o tú misma puedes desarrollar esta facultad. No hay, sin embargo, algunos acontecimientos futuros que se han anunciado espontáneamente y con verdad por los espíritus. Puede suceder que el espíritu prevea cosas que juzga útil hacer conocer o que tenga misión de hacerlo saber, pero hay mucho que desconfiar de los espíritus mentirosos que se divierten en hacer predicciones. Solo el conjunto de las circunstancias puede hacer apreciar el grado de confianza que merecen. Cuando una persona o un medium va dando predicciones, esas precogniciones a través de sus dones mediúmnicos, constantemente hay que ponernos más atentos, nos dice la espiritualidad superior. Porque puede que no sea un espíritu superior que esté dando las indicaciones, sino un espíritu de baja vibración. Y es ahí cuando empieza lo que es la superchería, lo que lleva al fanatismo y a la decepción, obviamente, de aquellas personas que frecuentan
a este tipo de mediums, como hemos visto al inicio del tema, que son mediums que se dedican, ¿no es cierto?, con sus facultades a tratar de dar un vistazo del porvenir de la persona. Entonces, cuando una persona va frecuentemente a estos lugares, hacerse ver su suerte, hacerse ver la carta y todo eso, el espíritu que acompaña a este medium puede ser de baja vibración, un espíritu imperfecto que va a empezar a fascinarte y te va a dar informaciones entre verdades y mentiras, hasta que al final te va a dar informaciones que son verdaderas mentiras. Y ahí tú te decepcionas y vas a decir, bueno, no sirve de nada. Por eso es que Allan Kardec y la espiritualidad superior nos va a decir, debemos desconfiar de estas manifestaciones, de estas predicciones. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con los horóscopos. Ahí puede salirte, digamos, mañana que da con lo que tú estás viviendo, pero para el domingo tú vuelves a conectar y ya no sale. O el lunes ya no vuelve a darte un mensaje que toque tu vida. Porque los espíritus superiores no se prestan para este tipo de trabajos, de estar viéndote la suerte todos los días. Ellos dan una información y luego se retiran. Lo tome o no lo tome la persona que esté consultando, pero no van a volver a repetir una misma información 2 veces. Por eso es que el cuidado que hay que tener. ¿Y cuántos, no? En las redes sociales mismos vemos, ¿no?, mediums muy famosas, o sea, sean mujeres o hombres, que dan predicciones. Hasta el año pasado nomás, desde octubre empezaron a salir otra vez y decían, esto va a pasar a tal fecha, esto va a pasar tal día, esta persona va a morir en esta fecha, no va a llegar a fin de mes, y todas las predicciones, va a haber terremotos, va a haber huracanes, un volcán va a erupcionar. Y al final solo causaron confusión en la población, porque gran parte de esas predicciones no se cumplieron, incluyendo nuestro país. Había una medium que dijo de que iba a haber un temblor en Bolivia, y estamos aquí con la bendición de Dios, gozando de una estabilidad emocional y una estabilidad de protección divina todavía en el bien. Por eso es que Allan Kardec va a volver a preguntar y va a decir, ¿de qué clase de predicciones se debe desconfiar más? Y los espíritus nos responden, de todas aquellas que no tienen un objeto de utilidad general. Las predicciones personales casi siempre pueden ser consideradas como apócrifas. ¿Eso qué quiere decir? Que depende de la persona que está consultando cómo lo va a aceptar, como verdad, como dualidad o simplemente como algo fantasioso. Cuando un espíritu superior nos da una información de que algo va a pasar en nuestra vida, puede ser bueno o malo, depende también, ¿no es cierto?, de cómo lo aceptemos nosotros. Había amigos y amigas que decían, yo en mi clarividencia veo que va a pasar esto, o me va a pasar esto en mi familia. Y te dieron el día, y cuando decían ellos, sí, me dieron el día, yo les decía, no, esto es falso. Ya más adelante en otro ítem vamos a ver por qué es falso el día. Cuando una predicción te da para tal día, para tal hora. Porque Jesús ya nos los dijo, el día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, solamente el Padre. Y entonces cuando hay predicciones o premoniciones que te llegan y te dicen,
por decirte, ¿no? En febrero 10 va a pasar esto. Ya tienes que desconfiar. Ya tienes que decir, bueno, por alguna extraña razón estoy atrayendo un espíritu que se está burlando, porque el día y la hora nadie sabe. Por eso es que nos va a decir el objeto de la utilidad debe ser importante en un mensaje que recibimos. ¿Qué utilidad va a tener en la vida de la persona? Para bien. Va a edificarlo, va a construirlo, va a modificar sus actos, sus pensamientos, sus acciones. Y no solamente dirigirlo también hacia lo externo, sino también nosotros como medium, al recibir este mensaje, ¿cómo nos va a afectar? ¿Qué nos está diciendo a nosotros mismos ese mensaje que estamos recibiendo? Y hay que sacarle esa utilidad para que esa predicción que estamos recibiendo no destruya, no sea objeto de burla, ni para ti como medium, ni para los demás, sino sea algo constructivo y edificante. Por eso es bien importante el reconocer la voz de tu guía mentor, sus energías, tener esa facilidad de poderlo identificar, si realmente es él o ella que se está comunicando para darte un aviso. Porque si no, entrarías en esa clasificación, podríamos decir, de mediums mentirosos, mediums fascinadores, mediums charlatanes, que solo hablan y nada de lo que hablan se cumple. Entonces Kardec va a volver a preguntar en esa intuición científica que él tiene. ¿Cuál es el objeto de los espíritus que anuncian espontáneamente acontecimientos que no tienen lugar? Y la espiritualidad les responde, lo más a menudo es para divertirse de la credulidad, del miedo o de la alegría que causan. Después se ríen de la contrariedad. Estas predicciones engañosas tienen algunas veces un objeto más formal y es el de poner a prueba a aquel a quien se hacen, a fin de ver el modo como toma la cosa y la naturaleza de sentimientos, buenos o malos, que hace nacer en él. Entonces, si tú das un anuncio, por decirte, mañana va a haber un viento fuerte, soñado, he visto, y un huracán que va a entrar, y de repente tú dices, en Cochabamba no hay huracanes. Puede ser un viento fuerte, quizás. Entonces ya tienes que empezar a desconfiar de que esa visión que has tenido, esa intuición, sea para tu ciudad. Entonces tienes que analizar y tomar los detalles en una siguiente visión. ¿De qué ciudad estás viendo? Puede que no sea ni siquiera nuestro país, puede ser otro país. Y si tú lo das eso como algo para aquí y sucede en otro país, entonces te dice los espíritus que están a nuestro lado siempre, por esas ansiedades que tenemos todos, sin importar el estado en que estemos, si somos medios muy elevados o muy bajos, ¿no? Sin importar eso, todos tenemos ansiedades, preocupaciones, siempre entramos en esa franja por el diario vivir que tenemos. Entonces esos espíritus que atraemos burlones se ríen de lo que nosotros hemos cometido, ese pequeño error de no tomar el detalle de qué ciudad estuvimos viendo. ¿Y por qué se nos van a reír? Para desanimarnos,
para decir, bueno, tú no sirves para esto, entonces mejor deja de hacer esto y ya, a tu casa. Pero no se trata de renunciar, sino como nos dice, se trata de ver con buenos sentimientos, con buenos pensamientos, esta enseñanza. Porque tener visión es un proceso también. Empezamos viendo borroso, como nos dicen los evangelios, cuando Jesús va a abrir los ojos del ciego de nacimiento. Vas a ver vos, o sea, casi nada. Luego, a medida que tú vayas insistiendo, practicando en oración, en esas limpiezas de pensamiento y actitud, vas a empezar a ver más claro. Hasta que con el transcurrir del tiempo y tu perseverancia, tu visión, tu clarividencia se va a hacer ostensible. Por eso es que no nos debemos desanimar cuando una intuición, una premonición ha venido a nosotros y no se ha realizado. O hemos visto tan borroso que nos hemos confundido. Es un proceso, tenemos que entenderlo así. Es un proceso y hay que dar paso a paso, como un niño. Un niño para caminar se cae, se levanta, se cae y se levanta, hasta que al final se pone en pie y va a empezar a caminar. Es el mismo proceso para cada uno de nosotros y en estos dones que vamos a desarrollar es lo mismo. Estudio, paciencia y perseverancia nos va a llevar a cada uno de nosotros a realizarlo para hacer que este don maravilloso que lleva nuestro espíritu nazca en nosotros. ¿Por qué los espíritus formales, cuando hacen presentir un acontecimiento, ordinariamente no fijan la fecha? ¿Esto es impotencia o voluntad por su parte? Preguntó Kardec. Y la respuesta de los espíritus es lo uno y lo otro. Pueden en ciertos casos hacer presentir un acontecimiento. Entonces es una advertencia que os hacen. En cuanto a precisar la época, a menudo no lo deben y muchas veces no lo pueden, porque ellos mismos no lo saben. El espíritu puede prever una cosa, tendrá lugar, pero el momento preciso puede depender de los acontecimientos, que aún no se han cumplido y que solo Dios sabe. Los espíritus ligeros que no tienen escrúpulo en engañar, os indican los días y las horas, sin que les inquiete el resultado. Por eso toda predicción circunstanciada debe seros sospechosa. Cuando tú recibes un mensaje, como les decía, es un mensaje atemporal. Es para un futuro, puede ser muy cercano o muy lejano. Pero no nos dan las fechas como nos dice aquí la respuesta de los espíritus. Y como ya hace 2000 y años nos los dijo el Maestro Jesús, el día y la hora nadie sabe. Ni él mismo sabía. Entonces ya que un espíritu te diga, mira, va a pasar esto a tal hora, tal fecha, tal día, ya tienes que empezar a descartarlo porque ya conlleva un error. Por eso es que Dios en su divina providencia ha puesto límites a las revelaciones que se nos hace a cada uno de nosotros.
Los espíritus superiores, cuando nosotros preguntamos sobre el día y la hora, simplemente guardan el silencio. Y si nosotros en esa insistencia podemos estar día tras día, porque yo quiero saber, van a dar paso a que se presenten espíritus burlones. Y ellos sí te van a dar fechas, horas, días. Pero tienes que tener el cuidado de que eso en casi un 100% no va a cumplirse. Por eso es que la observación que nos dan y que cada uno de nosotros en esta práctica mediúmnica que debemos realizar en esta vida, en desarrollarnos para ser hombres y mujeres de bien, que transmitan ese conocimiento celestial, ese conocimiento divino a la tierra, para mejorarnos nosotros mismos y ocasionar el mejoramiento de aquellas personas que nos rodean, debemos tener mucha precaución. No por el hecho de que hayamos acertado un mensaje, o dos o tres, ya somos infalibles. Más al contrario, cuanto más tiempo nos dedicamos a recibir mensajes, es cuanto más cuidado debemos tener. ¿Por qué? Porque los espíritus engañadores siempre van a querernos hacer tropezar. Siempre van a querer colocarnos, como decimos, ¿no?, esa zancadilla para que te caigas. Y así, si fuera posible por ellos, no te vuelvas a levantar. Y sea, como dicen, ¿no?, la tumba de tus facultades mediúmnicas. Pero tú que estás en este estudio sistemático, sabiendo que cada paso lleva una responsabilidad, no estás tan accesible a cometer estos errores. Siempre vas a estar con esas precauciones, midiendo, como nos dicen, el bien y el mal. ¿Cuántos médiums hay que, por decirte, sienten que tú estás mal, te ven oscuro, lleno de sufrimiento, está con perturbaciones, energías pesadas, y en vez de ayudarte, en vez de darte la mano y de decirte, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar?, te critican. Y hacen, como decimos, ¿no?, el chisme hacia las otras personas, haciendo un mal comentario. Y eso es porque nos estamos dejando influenciar por estos espíritus de baja vibración, que siempre están ahí a la pesca. De cualquier rendija de debilidad que presentemos, ellos se aprovechan. Pero como nos recomienda los espíritus superiores, nos dicen, el mal siempre va a haber, pero tú puedes transformar ese mal en un bien para ti mismo. Por eso es que la mediumnidad, Dios nos los ha dado como instrumento de progreso, de superación, de conocimiento de esa verdad que Jesús nos los dijo. La verdad te hará libre. Y esa verdad está disponible para todos. Solo tienes que estar predispuesto a recibirlo. Hay hombres dotados de una facultad especial que les hace entrever el porvenir. Y los espíritus responden, sí, aquellos cuyas almas se desprenden de la materia. Entonces el espíritu ve cuándo es útil. Dios les permite revelar ciertas cosas para el bien, pero entre ellos hay muchos impostores y charlatanes. Esta facultad será más común
en el porvenir. Hay muchas personas que te van a decir, no, el que tú sientas o veas el futuro no es doctrinal, no está escrito, no es dado, eso es mentira, es una fascinación de tu espíritu. Y aquí te dice Allan Kardec que sí, que hay personas y que una de esas personas puede ser tú mismo. Porque la facultad de desprendimiento de nuestra alma lo tenemos todos, pero muchos de esos todos van más desarrollados. Y ese espíritu se puede desprender, y no solamente desprender del cuerpo material en estado de vigilia, sino se puede materializar inclusive en otro lado. En otro capítulo lo vamos a ver lo que es la bicorporiedad, y vamos a ver los hombres dobles o las personas dobles. Ya una facultad que también tenía, bueno, la Iglesia Católica le pone San Martín de Porres. Nosotros doctrinalmente no usamos la palabra San, así que Martín de Porres tenía esa facultad. Su espíritu se separaba de su cuerpo y se materializaba en cualquier lugar del mundo. Y no solo se materializaba, actuaba como si él estuviera allá mismo. Hablaba, intervenía, ayudaba, exhortaba, hasta daba charlas, predicaba. Y hay muchas de las personas de nuestra época que tienen esta facultad. Y por eso es que hay a veces que te van a decir, oye, te he visto en tal parte, y tú dices, no, pero yo estaba en esta otra parte. Y la otra persona va a asegurar de que sí te vio en otro lugar. Es que lo maravilloso de nuestro ser espiritual, como nosotros no conocemos a la perfección las facultades que tiene, todavía estamos en esa incredulidad de no creer que podemos hacer ciertos trabajos a distancia, porque nuestro espíritu tiene esa facultad de la visión a distancia, puede desplazarse en un abrir y cerrar de ojos distancias increíbles. Para él no hay distancia prácticamente. Y en ese desprenderse de tu espíritu es donde él mismo, el mismo espíritu ve. Al regresar a tu cuerpo, te lo da como intuición lo que ha visto. Y tú puedes ahí, analizando previamente ese mensaje que ha traído tu ser espiritual, dar a conocer a la persona a la cual se refiere. Por eso es que esta facultad, en un futuro, como lo dice Kardec, ya no tan futuro en nuestro tiempo, porque ya esos niños que van naciendo desde el año 2000, o ya jóvenes, otros que están naciendo recién, vienen con estas facultades desarrolladas. Y nosotros tenemos que estar preparados para guiarlos, para enseñarles ese camino de luz y verdad en la seguridad que el Maestro Jesús nos los ha enseñado en su Evangelio. Por eso es que la doctrina espírita es la manifestación de la verdad que Jesús nos enseñó. Entonces, cuando tú tienes este desarrollo de tu facultad, de tu intuición, y puedes dar un mensaje, dalo con esa confianza. Pero si por algún X motivo lo que tú has dicho que iba a dar no se da, no pienses que has fallado. Simplemente es volver a intentarlo y volver a intentarlo. Porque como nos dicen las preguntas anteriores que le hemos leído, hay circunstancias que afectan el resultado. Por decirte, yo estoy deprimido, estoy llorando y una medium siente eso, viene y me dice, mira Juan, te vas a morir mañana porque tu corazón va a fallar, estás triste. Yo acepto esa noticia y digo, ¿por qué me tengo que morir mañana? Estoy triste, bueno, cambiaré. Dejo la tristeza por la alegría,
dejo mis lágrimas por el gozo y una sonrisa en mis mejillas y empiezo una nueva vida. Entonces, ¿este mensaje que se me dio se debe cumplir? Obviamente que no, porque las circunstancias cambiaron. Y es lo mismo que nos narra, ¿no es cierto? El profeta Isaías va al rey Acab a decirle, bueno, vas a morir. Y el rey se arrepiente, llora y clama a Dios y le dice, yo he hecho lo justo delante de tus ojos, no permitas que todavía parta, dame un tiempito, unos añitos más. Y el profeta regresa otra vez y le dice, Dios ha escuchado tu oración, vas a vivir unos años más. Por eso es que Allan Kardec y la espiritualidad nos ha ido recordando en este ítem de que las circunstancias modifican todo lo que es el porvenir. Si tú lees el Apocalipsis, dice, se secará el río Éufrates y pasarán los reyes del oriente para hacer la guerra y destruir. ¿El río Éufrates se ha secado? ¿Pasaron los reyes? No. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la humanidad no son de aquella época. Hemos cambiado, hemos modificado, somos otra humanidad. Si bien no somos perfectos todavía, tenemos mucho de mal que corregir, pero hemos cambiado. Y ese cambio hace que esas profecías, que si bien se pueden dar, el efecto cambia. Y eso tenemos que tenerlo muy consciente cada uno de nosotros en nuestras mediunidades. Si algo que tú dices que recibiste y no se da en la magnitud que tú dijiste que se diera, debes ver las circunstancias que están pasando. Debes ver ese cambio de energía. Por eso es que mediunidad no solamente es ver al espíritu, hablar al espíritu, es toda una ciencia maravillosa que nos motiva a cada uno de nosotros a seguir estudiando, a seguir perfeccionando, a seguir practicando, para que un día, en esta vida o en las siguientes, seamos esos instrumentos dignos en las manos de Dios. ¿En qué consiste que ciertas personas sean advertidas por presentimientos de la época de su muerte? Muchas veces su propio espíritu lo sabe. En esos momentos de libertad y al despertar conserva la intuición. Estas personas, estando preparadas, no se asustan ni se conmueven. No ven en esta separación del cuerpo y del alma, sino un cambio de situación. O si queréis, para ser más vulgar, el abandono de un vestido grosero, a cambio de otro de seda. El miedo de la muerte disminuirá a medida que se arraiguen las creencias espiritistas. ¿Cuántas de personas hay que nos dicen, ¿no ve? Yo presiento que voy a morir? Yo presiento que voy a morir joven. Hay un amigo que dice eso. Yo presiento que voy a morir joven y voy a morir por radiación. Lo veo así. Si bien podemos presentir una muerte, quizás de nosotros mismos, hay que tomar en cuenta dos cosas. Puede ser una rememoranza de una vida pasada y no necesariamente algo que estamos viendo en nuestro futuro. Ahora, si bien nosotros que presentimos nuestra muerte, nuestro ser espiritual, hay algunos dicen en esos acuerdos que hacemos allá en el plano espiritual, ya entramos de acuerdo cuándo vamos a desencarnar, cómo vamos a desencarnar. Pero recordando que ese acuerdo que hacemos allá se modifica según nuestros actos aquí. O sea, no es que yo diga, bueno, me va a atropellar el tren y yo voy a morir así, quedo allá.
Y llego aquí y todo se modifica porque no hay tren en Cochabamba, así que no voy a morir atropellado por tren, ¿no? Entonces todo modifica según los actos y los acontecimientos de nuestro diario vivir. Las situaciones tristes que vivimos, aquellas que nos hacen llorar, nos llenan de amargura, si debe suceder es porque algo sucedió antes. Y eso es lo que lo vamos a analizar en la siguiente clase, en el ítem 290, cuando vamos a analizar las existencias de vidas pasadas y futuras. Para ya ir cesando lo que es estos dones maravillosos que nuestro ser espiritual trae en esta encarnación. Hay personas que es verdad que sí dicen, no, yo quiero voy a morir en tal fecha, va a ser así, va a ser, anuncian hasta un accidente, cómo van a morir, toman el autobús, van y fallecen. Y decimos, no, así estaba, lo dijo ella misma o él mismo. Pero cuando nosotros tenemos estas precogniciones, estas visiones del futuro trágicas, no es para que necesariamente la cumplamos, sino es para que tomemos medidas que modifiquen eso. Entonces, ¿de qué te serviría a ti ser medium? ¿De qué te serviría a ti tener esa visión, un paso adelante a los acontecimientos, si lo vas a cumplir al pie de la letra? ¿Dónde queda tu libre albedrío? ¿No? Es una pregunta que tenemos que hacernos. En estos servicios de ayuda a nuestros semejantes que realizamos, nos llegó una carta de una joven que atendimos ya cuando ella estuvo en el plano espiritual, por casualidades que el espíritu quería manifestarse lo que la conocimos, pero ella había dejado una carta y la encontraron recién, 2 años y después de su desencarne. La familia me lo comunicó, ¿no? Ahí está, hermano, lo que usted hablaba de que había una carta, hemos encontrado. Y entre las grandes cosas que ella decía, había una frase que me marcó. Y ella ponía, yo sé que voy a morir. Y quisiera que en mi lápida pongan esto. Ella está donde siempre soñó estar. Y al leer esto, mis lágrimas corrieron así. Porque decía, ¿cómo pudimos a veces en esas depresiones que entramos, en esa falta de ayuda que no recibimos a veces de nuestros seres queridos, perdernos en ese mundo de oscuridad? Y sentimos que todo va en nuestra contra. Ser medium es sentir estas energías, pero transmutarlo. No solamente a través de las prácticas que ya conocemos, de hacer fluir las energías, a través de la meditación, de la práctica del Evangelio en el hogar, de la práctica de la agua fluidificada, de hacer lecturas edificantes que nos traigan luz a nuestra alma, sino también de estar predispuestos a que todo en nuestra vida a veces lleva un sacrificio que debemos hacer, y es comprendernos a nosotros y a nosotras mismas. Sentir a nuestro ser espiritual cómo es, qué siente, cómo ama, cómo llora, qué desea, qué necesita para encontrar ese norte que tanto busca.
Este ítem 14 del libro de los mediums, donde el presentimiento de nuestra muerte, a mí me hizo recordar mucho que a veces despreciamos nuestra propia existencia por querer alcanzar cosas efímeras, cosas que se van a quedar en este mundo. Porque como nos dicen, ¿no? Vinimos desnudos y nos vamos desnudos. Pero nos llevamos el conocimiento, nos llevamos la alegría, nos llevamos esos abrazos, nos llevamos esas sonrisas, nos llevamos lo mejor que hemos compartido. Y ser medium es ser eso. Puedes tener tu corazón destrozado de la amargura, del dolor, porque ser medium no te hace superior a nadie, más al contrario. Según la doctrina espírita y la mucha literatura que hay, te dice que un medium es la persona más deudora al plano divino. Por eso viene como medium, para tratar de pagar y corregir esos errores en gran escala, haciendo el bien a los demás. Eso nunca nos debemos olvidar. Y tenemos ejemplos de personas que han sufrido bastante, incomprendidas, aún haciendo el bien. Ahí tenemos a Teresa de Calcuta, catalogada hasta de satánica la pobre. ¿Por qué? Porque su ser espiritual sufría. A pesar de hacer todo el bien que hace, sufría. Y es así, es así. Yo les digo con experiencia mía. Yo puedo hacer todo el bien que pueda, pero aún así mi ser espiritual sigue sufriendo. Porque muchas veces el mal que hicimos en otra vida todavía nos lastima hoy. Y a pesar de lo mucho que ya hemos avanzado, ese dolor, ese vacío se siente. Y ahí es donde nosotros, como hermanos que somos, de una misma creación divina, debemos apoyarnos. No debemos criticarnos de decir, está pesado su energía, está pesada esto, que está, ¿no? Y andar chismeando. No. Mediunidad es ponernos al servicio, como Jesús hacía, se puso la toalla y se puso a lavar los pies. Esa es la enseñanza de un medium. Servir, a pesar de todo, te digan, no te digan, ponte a servir. Y que los actos que haces hoy de bien va a proyectarse tu futuro en el bien. No necesitas consultar si eres de Aries, de Virgo, no necesitas consultar a ver qué dice la hoja milenaria, no necesitas consultar qué dice el tarot, porque si tú haces el bien, ¿qué futuro te espera? El bien, en esta vida o en la siguiente. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o consulta, adelante. Si alguien levantó la manito por ahí. Bueno, el futuro, el porvenir, el nombre que le pongamos al día de mañana, solo depende de cada uno de nosotros. De lo que hagamos hoy depende nuestro mañana. Hagamos el bien a todos. Demos amor a todos, lo merezcan o lo necesiten. Sembremos ese reino de amor en nuestro corazón y en esa siembra sembremos también
los demás, con alegría, transmitiendo que la felicidad sí es posible alcanzarlo en este mundo. Y que si bien la espiritualidad nos puede dar visiones, nos puede dar intuiciones, seamos cautos, seamos analíticos antes de transmitir un mensaje y antes de tomar una decisión también. Yo al estudiar este tema para exponerlo hoy, miraba la vida de Chico Javier. Y Chico Javier decía, yo voy a morir en el día más feliz de Brasil. Y falleció así siempre, ¿no? Pero eso pasó hace muchos años antes, él recibió ese mensaje, muchos años antes. Y yo al analizar decía, me imagino a Chico Javier ya con esas ganas de irse, de haber psicografiado tantos libros, haber hecho tanto bien, ya con las ganas de volver a la patria espiritual. Y mirar las elecciones de Brasil cómo fracasaban y no daban la alegría. Me imagino su frustración, cómo habrá sido. Selecciones, como decían, ¿no? El Zozo, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, una delantera de lujo, y Brasil tampoco sale campeón. Y ahí teníamos a un medium desesperado, con ganas de volver. Hasta que yo pienso que él cambió su mentalidad, sus ansias, de que no, las cosas no son como a veces nosotros queremos o como él quería que sea, sino en el tiempo que la divinidad tiene. Y cuando él menos se lo esperaba, con una selección brasilera que muchos no daban para un campeonato, Brasil salió campeón. Y este medium regresó a la patria en el día más feliz de Brasil. Y como enseñanza para nosotros, ¿qué sería? Si bien nosotros entramos a este mundo con un grito de dolor, dejemos este mundo con una sonrisa de felicidad. No somos responsables cómo entramos al mundo, pero sí somos responsables cómo la vamos a dejar. Dejémosle, así como este medium dejó, un mundo transformado, un mundo interior lleno de luz, lleno de paz. Y en esa partida, al final, dejó la enseñanza más sublime de todas las obras que él escribió. Que Dios está en el momento más oscuro de nuestra vida, trayéndonos la luz, trayéndonos la ayuda que necesitamos. Y por eso en esa gratitud elevemos nuestro pensamiento para darle gracias por nuestra vida. Gracias te damos, Dios, por esos dones maravillosos que has colocado en nuestro ser espiritual. Danos la ayuda idónea que necesitamos para desarrollarlo. Danos la fortaleza espiritual para que cuando nos caigamos podamos levantarnos. Que tu luz divina nos envuelva siempre, por dentro, por fuera y alrededor de cada uno de nosotros. Y que amparados y protegidos por la espiritualidad superior, guiados por esos instrumentos de los mentores de luz, podamos caminar seguros, confiados, sabiendo que nuestro hoy transformará nuestro futuro. Gracias, que así sea.